Con precisión les informo que son las 7 en punto de la mañana y tal como lo hemos anunciado profusamente en las redes sociales y hoy en la mañana está con nosotros Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Presten atención, señores, a estos minutos porque cada vez que habla Buniac siempre hay una gran resonancia nacional. Leonardo, bienvenido. Buenos días, mi querido Eduardo, y un saludo inmenso a esos cientos de miles de radioescuchas y televidentes que te siguen todos los días por la tiempo. Gracias. Tal como lo hemos anunciado, vas a analizar las posibles consecuencias de medidas recientes tomadas por la gestión de Nicolás Maduro en materia económica. Vamos por partes. Por ejemplo, este impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Su efecto? ¿Qué significa? Bueno, fíjate que tú sabes que la Asociación Bancaria de Venezuela ha estado en reiteradas reuniones con el Ejecutivo Nacional. Es poca la información que se conoce a nivel de detalle, por ejemplo, cuáles van a ser las bandas de aplicación de este impuesto. Pero en líneas generales vamos a explicarle a la gente de qué se trata. O sea, básicamente es un impuesto a las grandes transacciones financieras. Lo primero, ¿qué se llama grandes transacciones financieras? Porque se ha conocido de que el impuesto puede aplicarse inclusive a partir de $100. Y eso es una gran transacción financiera. Bueno, ese es el gran punto. Primero no conocemos cuáles van a ser las bandas de aplicación de este impuesto. Lo que se entiende que va a ser realmente masivo la aplicación del impuesto. Ahora, esto tiene, no diríamos 3 etapas, sino 3 formas de aplicación. La primera, un 2% que se aplicaría a todo el universo de usuarios que utilicen bolívares. O sea, un 2% de impuesto que al final es un gravamen a la intermediación financiera. En segundo lugar, ya vendría entonces una banda donde aplicarías un impuesto entre 2 y 8% a todas las transacciones financieras en moneda extranjera o en criptoactivos diferentes al petro, pero que ocurran dentro del sistema bancario nacional. Por ejemplo, Eduardo Rodríguez tiene una cuenta corriente en divisa en el Banco A, le quiten 20. Bueno, te puedes imaginar lo que significa un billete de $20 para cualquier venezolano común. En consecuencia, el impuesto básicamente lo que persigue es bolivarizar la economía venezolana. En otras palabras, yo te estoy diciendo a ti claramente, no quiero que utilices al dólar como instrumento de pago. Si quieres usarlo como reserva de valor y operaciones o transacciones comerciales, 70 son en moneda extranjera, pues el gobierno ha dicho, esto se va a detener y voy a comenzar a promover el uso del bolívar porque mi objetivo político y el dividendo político que quiero obtener es proteger la reconversión monetaria iniciada el 1 de noviembre y de ahí mantener una suerte de estabilidad cambiaria. Pero mira qué interesante. Tú, Eduardo, quieres sacar tus dólares, pues si los sacas, vas a tener que pagar un impuesto entre 2,5 y 20%. Pero te propongo, véndeselos al banco y el banco te va a dar el 100% de los bolívares que tú necesitas. Así que no perdiste absolutamente nada, pero eso sí, renunciaste a tus haberes en moneda extranjera para obtener los bolívares. En ese momento, lo que el gobierno está haciendo es promover al bolívar como instrumento de pago en el sistema bancario. Pero ¿cuál bolívar? Pero ¿cuál bolívar tal como están las cosas? ¿Cuál bolívar cuando más bien los bancos están abriendo las llamadas cuentas custodia, las cuentas en dólares? ¿Cuál bolívar cuando uno ve que en la calle la gente lo que saca son dólares cada vez más? Así es. ¿Cómo vuelve el bolívar? Entonces resulta ¿Cómo que paras tú la dolarización? Porque mi pregunta es entonces, ¿cuál es el efecto ante esta intención del Estado de parar la dolarización transaccional? ¿Cuál puede ser la respuesta espontánea de la gente? El objetivo del gobierno es 2 cosas. Voracidad fiscal en moneda extranjera, una voracidad fiscal verde por un lado, pero por otra parte promover el uso del bolívar como instrumento de pago. La consecuencia que va a ser la consolidación, la gran consolidación de un mercado negro, de un mercado informal en moneda extranjera. Esto va a ser... Que va a evitar la bancarización de la moneda. Por supuesto, entonces se detiene el proceso de dolarización financiera. Esto se va a aplicar dentro de 30 días aproximadamente. Vas a ver la dolarización financiera, porque yo te entendí la dolarización transaccional general que estamos viendo. Ambas, porque obviamente van a haber comercios muy formales que son contribuyentes especiales que cuando te vayan a cobrar
y tú vayas a pagar en moneda extranjera, te van a aplicar el impuesto, porque son contribuyentes especiales. O van a haber comercios que van a ir a una suerte de doble contabilidad. O sencillamente en el mercado informal tú tendrás que hacer tus operaciones en moneda extranjera. Lo cierto es que el mensaje es muy claro y muy contundente. No uses al dólar porque te voy a grabar. Usa el bolívar, que es la unidad de cuenta en Venezuela, el verdadero instrumento de pago y la reserva de valor de los venezolanos. El bolívar es nuestro signo monetario nacional. Es el discurso que te da el Ejecutivo Nacional y para eso el sistema de incentivo es usa el bolívar y no uses el dólar, porque si usas el dólar te voy a confiscar un porcentaje. ¿Esa premisa puede cumplirse en alguna medida? Eso es imposible. Entonces lo que va a ocurrir finalmente es que el mercado financiero, el mercado de bienes y servicios va a un proceso muy fuerte ahora de informalización. No solamente lo que ya era el mercado informal, el propio sector empresarial se va a informalizar de alguna manera porque la economía funciona, la economía se abre camino. Así que entonces es un impuesto que además ocurre paradójicamente en un momento donde economistas, políticos, etcétera, están anunciando los periodistas que Venezuela entra en una nueva etapa de crecimiento económico, donde hay dinámicas económicas y comerciales que se vienen dando con señales muy claras, donde el sector privado de la economía creció 7% en el último trimestre del año y creció casi un 3,5% en todo el año 2021, a pesar de la contracción bárbara que experimentó el sector público. Este año la economía puede volver a crecer y sin embargo las noticias son terribles desde el punto de vista de las condiciones de política económica que te ofrece el gobierno para que la economía pueda recuperarse o recuperar la senda del crecimiento económico. Es decir, y lo vas a seguir analizando en esta conversación, todas las hipótesis de crecimiento para este año pueden verse afectadas por estas decisiones recientes. Pues definitivamente. Esto va a afectar indudablemente si tú... Recordemos lo siguiente, ¿qué es el sistema de pago de la economía nacional? Es el sistema circulatorio. En consecuencia, crear perturbaciones en el sistema de pago definitivamente supone generar, digamos, ralentizar de alguna manera las dinámicas que se están produciendo. Este año la economía venezolana, Eduardo, y lo tengo que decir, hay gente que le molesta que yo diga esto, pero la economía venezolana va a crecer. El sector privado de la economía va a crecer un 3,5%, un 4%, quizás hasta un 5% en el año 2022. El sector público se va a contraer nuevamente. ¿Por qué razón? Porque el Estado venezolano sigue siendo muy poderoso, extremadamente poderoso en su capacidad represiva, policial, militar, lo que tú quieras, pero es muy pequeño el Estado venezolano en su capacidad para incidir en la actividad económica. Como es tan pequeño, estamos viviendo una suerte de privatización de lo público. Entonces, no es que están privatizando las empresas, no, es que el sector público ha cedido espacios muy grandes al sector privado y es el sector privado que se ha convertido en el motor de la actividad económica en Venezuela. Esta noticia de este impuesto va en contra de las posibilidades de recuperación de la economía venezolana, una economía que anuncia, por cierto, crecimiento en forma de K. Explícame eso. En forma de K. Mira, tenemos que ir a una pausa. Explícame en qué consiste la forma de la K para la explicación que viene ahora. ¿Seguro? Lo dejamos para el regreso. Señores, cuenta Leonardo conmigo. Buniac está con nosotros. Quédense allí. 7:14 minutos. Leonardo, ¿qué significa la K en la explicación que vas a dar? Bueno, mira, cuando hablamos de recuperación económica en la pandemia en el 2020, muchos países se recuperaron en forma de B de vaca, porque venían de una caída vertiginosa, de una fuerte contracción en nivel de actividad y luego un brinco, ¿verdad? Un salto estadístico. Y es un crecimiento en forma de B. Algunos lo hacen en forma de W. Caen, crecen, vuelven a caer y vuelven a subir. El crecimiento económico del 2022 será en el caso venezolano en forma de K. ¿Y qué significa la K? La K tiene dos paticas. Una patica que mira hacia abajo, ¿verdad? Con el cual se para, y una patica que mira hacia arriba, que la tiene levantada. Bueno, las paticas hacia arriba son los sectores ganadores de la economía venezolana. La patica hacia abajo, lamentablemente, son los sectores perdedores en el 2022 de la economía venezolana. Es decir, que el crecimiento en el 2022 es un crecimiento claramente desigual socialmente, desigual territorialmente y desigual económicamente. ¿Puedes predecir dónde están las oportunidades y dónde están las dificultades en la patica para arriba y la para abajo? ¿Dónde se ubican? Y esto va a ser un poco antipático realmente esta explicación,
Porque lo que se trata es lo siguiente, el gobierno ha decidido contraer de manera vertiginosa el gasto público. El gobierno ha hecho una suerte de anclaje nominal del tipo de cambio. El gobierno seca el mercado financiero de bolívares, contrae el gasto, contrae el crédito bancario para que sencillamente no hayan bolívares con qué presionar el mercado cambiario y el tipo de cambio se mantenga estabilizado. Pero esto con una inflación muy importante. Como hay inflación y el tipo de cambio está estabilizado, por eso que tenemos ya la llamada inflación en dólares, porque los dólares no rinden para nada, el gobierno tiene que verse obligado cada vez a vender más dólares de su bolsillo para poder comprar la misma cantidad de bienes que compraba hace un año atrás. Hoy debe vender $4 para poder comprar lo que compraba con $1 en el año 2021, por ejemplo, y eso es la llamada sobrevaluación del tipo de cambio. ¿Qué es la sobrevaluación? La sobrevaluación es el cáncer para el sector nacional productor de bienes transables. ¿Qué es un bien transable? Aquellos bienes que compiten con las importaciones o lo que van para el mercado de exportación. Pues lamentablemente la industria nacional, que es el gran perdedor, en este caso el productor, debe competir con una importación, por un lado, ilegal, no supervisada, pero además que está aupada, incentivada por la sobrevaluación cambiaria. El mensaje del Ejecutivo Nacional lamentablemente es: Eduardo Rodríguez, no hagas en casa, no produzcas en casa lo que es más barato comprar en el exterior que producir. Por lo tanto, el principal ganador No compres de este año, venezolano, compra lo importado. compra lo ¿Qué importado. es más barato? Porque es mucho más barato y sin mucho estrés. No hay que gerenciar sindicatos, trabajadores, los problemas que hay en las cadenas de suministro en Venezuela. Por lo tanto, los sectores ganadores, ¿cuáles son? Sector comercio y servicio, que va a ser un gran ganador del año 2022, el sector importador y todos aquellos sectores encadenados internamente al sector importador. Pues si usted es empresario, si usted es emprendedor, piense cómo la sobrevaluación del tipo de cambio lo puede beneficiar y ahí tendrá oportunidades. Lamentablemente, en detrimento de la industria nacional y por supuesto de los exportadores, que a pesar de la marcada sobrevaluación, y esto es una gran noticia que debo anunciar acá, a pesar de la sobrevaluación que lleva al exportador a competir con una desventaja que no es imputable a su eficiencia, sino un problema de desfase cambiario, en el año 2022 podríamos llegar a $900 millones de exportaciones privadas. Ya estamos ya en 300 millones casi exportando cangrejo, camarones y langostinos. El ron va a llegar a 100 millones aproximadamente de exportación. El cacao, el metano, es decir... El ajonjolí venezolano está llegando a Japón en grandes cantidades. Así es, entonces estamos hablando de un sector privado que con un gran talento y un gran desempeño, con una gran eficiencia microeconómica, está logrando competir en los mercados ¿Y de cuánto exportación. habrá crecido la exportación el año pasado, por El ejemplo? año pasado llegó casi a $800 millones. Este año puede llegar fácilmente a los 950, posiblemente un milagro, llega a los 1.000 millones. Es un esfuerzo extraordinario a pesar de la marcada sobrevaluación y de la ausencia de crédito bancario. Porque un tema pendiente, sin duda, es que yo me angustia ver al presidente que le ponen un papelito en la mano y él con una gran sonrisa dice: grandes noticias, estamos motorizando el crédito bancario, vamos a motorizar el sistema bancario nacional. Noticias, y anuncia una disminución del encaje legal. Una disminución del encaje legal como gran noticia. Yo creo Ahí que estás entrando en otro gran tema. En otro gran tema. O sea, ¿qué va a pasar con el crédito? La gente podrá volver a comprar apartamento, un carrito a través de esta decisión. ¿Qué va a pasar con el crédito? Yo creo que... Vamos al corte, Carmen. Bueno, vamos a dejar este bocadillo para el regreso. Seguro. Reducción del encaje legal. ¿Hasta dónde podemos aspirar un cambio en el acceso a los créditos? ¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante? Sí. Venimos con el rockstar de la economía en Venezuela, Leonardo Buniac. Él, que es un hombre sencillo, dice: por favor, Eduardo, no seas loco. Volveremos. Bueno, 7:24 minutos. Leonardo, al pan pan y al vino vino. ¿Qué cambios puede traer esta decisión en el encaje legal a favor de los créditos que necesitan los venezolanos? No, fíjate, el Ejecutivo hace un anuncio la semana pasada, en Miraflores, por cierto, lo hacía el presidente, de que, buena noticia, se dinamiza el sistema bancario venezolano. Y la gran noticia fue: vamos a reducir el encaje legal. Bueno, el que escucha esto, el día siguiente la noticia fue: se reduce el encaje legal. Y esto es una gran noticia porque el encaje legal es un gravamen en el proceso de intermediación financiera. Es decir, de cada 100 bolívares captados,
83 iban al Banco Central para ser guardados allí en forma estéril, inútil. Ahora el encaje se reduce de 83% a 73%. Obviamente se liberan unos recursos, se liberan unos bolívares que permitirían ser utilizados para intermediar, es decir, para prestarle al sector empresarial, para prestarle a las personas, para reactivar las tarjetas de crédito, para reactivar el crédito al consumo, para reactivar el crédito a vehículos, para reactivar el crédito hipotecario. Bueno, definitivamente es una gran noticia. Al pan, pan, el vino, vino, como tú decías, hay que definitivamente reconocer los aspectos positivos. Ahora, la pregunta ¿es suficiente la medida? Porque no hemos explicado de qué se trata. Se reduce el encaje legal de un 83%, de un 85% a un 73%. Hay imágenes disponibles para esta parte de la explicación. Que quisiera que cuando tú la pidas, la colocamos y tú la vas desarrollando. En primer lugar, para quienes nos siguen por televisión. Ahí vemos una gráfica donde vemos el encaje legal en Venezuela. Número 1, el encaje legal en Venezuela, que es un 73% ahora, es el encaje legal más alto del planeta. No solamente de América Latina, cuyo promedio no pasa del 14%, sino el más alto de todo el planeta. Por lo tanto, el gravamen es el encaje es una suerte de impuesto de gravamen a la intermediación financiera y creación de riqueza en el país, porque cuidado, el crédito es quien financia la actividad productiva y reproductiva que genera empleo y crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? Podríamos poner quizás la otra lámina que teníamos allí. Esa lámina es muy importante. El encaje legal al cierre de diciembre de 2021 era más o menos los requerimientos 2.300 millones de bolívares, que eran 2,3 billardos de los viejos. Ese es el requerimiento de encaje de acuerdo a la tasa que se estaba cobrando. La banca venezolana lograba tener en cuenta corriente en el Banco Central 1.200 millones aproximadamente. ¿Cuál es el resultado? Que al cierre de diciembre de 2021, el déficit de encaje de la banca está por encima de los 1.000 millones de bolívares, equivalente a un billardo de aquello que conocimos en noviembre pasado. ¿Qué significa esto? Puedes poner la próxima gráfica. Si pones la próxima gráfica, vamos a ver que hoy la banca venezolana tiene un déficit de encaje, es decir, no puede cumplir con el encaje legal impuesto de 85% en más de 1.000 millones. Y esos 1.000 millones tienen un costo financiero para la banca de 125% anual. Es decir, es una multa que la banca paga por no poder cubrir el encaje. ¿Y por qué no lo puede cubrir? Porque tiene que tener un porcentaje de liquidez para cumplir con la demanda de retiro de los depositantes, pero además cumplir con algo del crédito bancario en las renovaciones. Por lo tanto, esta disminución de encaje legal lo que va a permitir, Eduardo, y ya la gente debe tener la cara triste, es más o menos reducir el déficit de encaje que tiene la banca. Es una medida para aliviar el costo financiero de un encaje que la banca no puede cubrir. No va a tener reflejo en la gente que necesita crédito. Lamentablemente lo he conversado con muchísimos banqueros, en el caso particular de su banco, el impacto será cero. Tristemente, porque lo que no explicó el presidente es que la medida lo que va a ocasionar es que la banca pueda aliviar un poco un déficit de encaje que significa para ella una caída vertiginosa en su rentabilidad y peor aún en su viabilidad económico-financiera. La banca venezolana no tiene liquidez bancaria sino para poder cubrir de alguna manera la demanda de retiro de los depositantes para evitar algún problema. No cubre el encaje legal impuesto. Y esta reducción que se acaba de hacer lo que va a permitir de alguna manera es aliviarle solo un poco el tamaño del problema. Ese déficit que tú ves allí, que mostramos en la gráfica, no tiene precedentes históricos. Por esa razón, el Banco Central decide de manera muy humana aliviarle a la banca el cuantioso déficit por el cual paga una multa de 125% anual, porque no cumple con el encaje. Así que entonces, lamentablemente, la tarjeta de crédito no regresa, no se reactiva el crédito para vehículos. Lo que veremos son créditos indexados en moneda extranjera, que son créditos comerciales, muy costosos. No son ninguna papaya. Que no son ninguna papaya, ¿ok? Explícale eso a la gente. Sí, básicamente. Eso es importante, el crédito indexado en divisa. Es muy sencillo. Es un acto de responsabilidad muy importante asumirlo. Así es. El presidente ha dicho, yo convoco a la banca para liberar unos recursos para dar créditos indexados en bolívares, pero en moneda extranjera. Es fácil. Eduardo Rodríguez recibe un crédito el 1 de febrero,
un crédito de $1.000. $1.000, pero te los van a entregar en bolívares, pero tasados al tipo de cambio oficial. Y son... Que está por debajo de 5 bolívares. Que está por debajo de 5 bolívares, entonces te dieron 4.600 en bolívares. Eso es equivalente a $1.000. Resulta que es pagadero, por ejemplo, a 60 días. En 60 días, ¿qué vas a pagar tú? Vas a pagar no los 4.000 que te dieron, vas a pagar $1.000, pero el tipo de cambio oficial de ese momento, más los intereses, más la comisión flat. Es decir, que tiene un riesgo cambiario sumamente importante. Ese es el crédito indexado. Y lo estás poniendo fácil en 2 meses, pero si el crédito es de 6 meses y hay un cambio, bueno, ¿verdad? Hay volatilidades. Volatilidades. ¿Verdad? Ajá. Que son la nueva normalidad. Entonces, Ajá. el riesgo cambiario es sumamente importante. Así que no es un crédito para especular, es un crédito definitivamente para ser manejado con muchísima responsabilidad. Al final, Eduardo, ¿qué tenemos hoy? ¿De dónde venimos? La cartera de crédito de la banca apenas son $325 millones en este momento. No va a permitir la medida, lamentablemente, la reactivación del crédito bancario. Y debo ser muy honesto, yo aplaudo la medida del presidente. La pregunta es, ¿por qué 73%? ¿Por qué no como en la gráfica que mostrábamos? ¿Por qué no 25% del encaje? ¿Por qué no 40%? ¿Por qué no 50%? ¿Por qué apenas 73%? ¿Por qué razón el Banco Central de Venezuela no rebaja el encaje legal a los niveles promedios de América Latina para que la reactivación económica se pueda producir? Porque te informo algo, el crédito bancario, cuidado, después del PIB es el segundo mejor indicador de actividad económica de un país. Y ninguna economía moderna se puede concebir sin crédito bancario. Nicaragua tiene 3.000 millones de cartera de crédito. Eso es, para que tú veas, 10 veces la banca venezolana. Paraguay, Honduras, El Salvador tienen casi 25.000. Eso es 40 veces más grande. Y sin hablar de Colombia, sin hablar de Chile, sin hablar de Panamá, cuya banca tiene 60 veces más cartera de crédito que la banca venezolana. Y para terminarte el punto, la cartera de crédito de la banca venezolana hoy es del tamaño de la cartera de crédito de una agencia bancaria de un banco colombiano en Barranquilla, en Santa Marta o en Cartagena. Ahora, ¿por qué tú decías aplaudo la medida? Porque, ¿Aplaudes al presidente Maduro al dejar el encaje legal allí? no, que aplaudo cuando me dice vamos a reducir el encaje legal. Yo digo, eso es muy positivo. Pero no fue suficiente así. Ay, porque no es suficiente. La medida es positiva, pero es totalmente insuficiente. ¿Por qué no me llevas el encaje legal a niveles de 10%, como era históricamente en Venezuela? Pagamos un Y no encaje. lo hacen por el temor que los llevó a elevar el encaje legal cuando aquí se pedían créditos para comprar dólares. Así es, pero el crédito está indexado. El miedo que le da al Ejecutivo de bajar el encaje legal es que ese crédito se vaya orientado a financiar la compra de dólares y que presionen el mercado cambiario. Y ese peligro no existe. Porque está indexado. Si Eduardo pide $1.000 para especular y el tipo de cambio sube, vas a tener que pagar mucho más por el crédito ahora porque está indexado el tipo de cambio. Si tú estuvieras en el lugar de Nicolás Maduro y de quienes toman decisiones en materia económica, tú habrías llevado eso mucho más abajo sin riesgo para Venezuela. Lo llevas a 61% y no pasa absolutamente nada porque Todavía. el crédito está indexado. ¿Sabes qué puedes hacer como presidente? Yo se lo diría al presidente Maduro. Baje el encaje legal 5% cada 2 semanas. Baje los 10% todos los meses de manera paulatina hasta que lo lleve a nivel de 10% y ve qué va ocurriendo. Wait and see, veremos qué pasa. Tomándole el pulso. Así es, tomándole el pulso, sencillamente programado. Le dices al país, estamos orientados a desmantelar un gravamen a la intermediación financiera, a la creación de riqueza como es el encaje legal. Lo puedes anunciar perfectamente. El problema es quién asesora al presidente de la República. Ahora, a veces pienso que está muy mal asesorado. Me llama la atención. Tú hablabas de que venía, a ver si te entendí bien, una voracidad fiscal en dólares. ¿Por qué? Uno entiende que el Estado está necesitado de ingresos, de tributos, y que las operaciones en dólares no dan el mismo margen de capacidad tributaria que traía el bolívar antes de caer en esta situación de la dolarización transaccional. Pero, ¿a qué te refieres cuando dices que viene una voracidad fiscal en dólares? Bueno, básicamente, si hoy queremos nosotros, por ejemplo, abrir una empresa, hablemos de los emprendedores. Queremos un país, dice el presidente,
donde el 70% del tejido industrial y comercial sea por emprendedores. Promover la iniciativa. Pero resulta que para un emprendedor, con las nuevas tarifas que hay en la notaría, en los registros, para un emprendedor abrir una empresa le puede costar hasta $1,500. Que ese es otro tema. Que ese es otro tema, que no tiene motivo para tocarlo. Pero la Notarías realidad es que el y emprendimiento en Venezuela ahora va a ser extremadamente costoso. ¿Por qué razón? Porque mínimo son $562 más $56 por cada folio que lleve. En consecuencia, eso es extremadamente costoso para alguien que quiere emprender. Y si alguien va a emprender en Venezuela, lo va a hacer con $5,000 o con $3,000, porque esa es la realidad. Así que si queremos ser como República Dominicana, donde el 70% del tejido industrial son emprendedores y son microempresarios, tenemos que pensar las cosas de una manera diferente. El crédito bancario, repito, es fundamental que retorne porque es el segundo mejor indicador de actividad económica que tiene Venezuela. Y es increíble que hoy la banca tenga, Eduardo, escúchame bien la cifra, $1,000 millones en patrimonio con capacidad para prestar 11.11 veces que lo establece la legislación, $11,000 millones y no disponga de las disponibilidades de la liquidez bancaria para prestar un dinero para que la economía entre en una senda de crecimiento económico sostenido de carácter no inflacionario, porque la hiperinflación ya afortunadamente es una realidad que no está presente en Venezuela. Entonces uno no entiende a veces en qué consiste la estrategia económica del Ejecutivo Nacional y sobre todo no entiende qué se persigue con este tipo de medidas, como por ejemplo el impuesto a las transacciones financieras. Mira, la gente seguirá y será conveniente abriendo cuentas en dólares en La gente Venezuela. la va a cerrar. La gente tiene mucho miedo porque hay demasiada desinformación. Porque vamos a explicar lo siguiente. Un impuesto entre 2,5 y 20% es literalmente confiscatorio. Por lo tanto, si tenía mis dólares allí antes del 30 de este mes, yo voy a seguramente sacar mis dólares o no los voy a llevar más. Y el sector que no lo puede hacer, que es el sector corporativo, que se ve obligado por razones de flujo de caja operativo, mantener las cuentas, ¿qué va a ocurrir? Va a trasladar este impuesto ¿a quién? A quien no tiene capacidad de negociación. Este impuesto va a tener un impacto muy importante en la estructura de costos de las empresas y por lo tanto, Eduardo, lo digo con responsabilidad, va a ser inflacionario porque el sector empresarial va a trasladar este impacto al precio de los bienes y servicios. Eso es imposible detenerlo y será el consumidor nuevamente el que pague las consecuencias. Bueno, Leonardo, como siempre, no hay pérdida en ninguna de tus palabras. Gracias por ayudarnos a interpretar la economía con responsabilidad y con tanta lucidez. Mira, yo feliz, Eduardo, porque tú sabes que siempre agradezco venir para acá, porque no es lo mismo estar en radio, ¿verdad? Y en televisión que estar en radio y televisión al mismo tiempo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Tú que eres un hombre tan demandado, tan activo. Siempre tienes un espacio para nosotros y lo agradecemos. No, encantado, para mí feliz de estar con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Amigos, Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. ¿Con qué lucidez desarrolla su comentario? ¿Con qué capacidad de retención, de memoria en las distintas variables que utiliza? Volveremos.